para ello, digamos, vamos a dar inicio con un escenario, digamos, que un poquito base, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace referencia a qué? A lo que viene a ser, ¿no? Este entorno, digamos, o este concepto que generalmente se viene dando de transformación digital, que tuvo mucho más auge, sobre todo en nuestra fase de lo que fue nuestra transición, ¿no? De pandemia, en el cual, de cierta manera, ¿qué sucedió? Sucedió que nuestros entornos comunes, comerciales, adecuados, digamos, de nuestro entorno, que era la presencialidad, que era en donde se basaba, digamos, nuestra interacción en sí, dejó de tener efecto debido justamente, ¿no? A este tema de obligatoriedad de ser parte de un entorno, digamos, que ya un poquito más aislado y demás, en el que el mundo digital tomó, digamos, importancia, ¿no? Pero este tema de lo que viene a ser la revolución digital no es que es, ¿no? Tema de pandemia, sino que esto ya viene surgiendo desde hace años anteriores, ¿no? Sobre todo desde el tema de la tercera revolución industrial, finales en este caso de los años 50 y 70, en el cual justamente, ¿no? Se suponía, teníamos, ¿no? Entornos justamente analógicos, estábamos pasando a entornos digitales y ahora mediante lo que viene a ser, ¿no? Plataformas de computación, temas de sistemas de tecnologías de comunicación como tal, ha ayudado a que nosotros, como, digamos que consumidores de data y de información, cobre sentido este escenario, ¿no? Entonces, este escenario de conocimiento a través de datos actualmente se ha vuelto en un escenario prioritario, porque la data viene a ser, digamos que, lo que dicen actualmente, ¿no? El oro en polvo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esa data como tal viene a ayudar a qué? A modelar sistemas, a conocer tendencias de mercado, a saber a dónde, en este caso, las organizaciones deben enfocarse para, sobre todo, entregar valor en lo que viene a ser qué, productos o servicios que se pueden ofrecer dentro de un entorno como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a qué? A que justamente, ¿no? Este escenario, este concepto de transformación digital se base sobre todo en lo que viene a ser una estrategia organizacional, ¿sí? Estrategia organizacional que tiene en este caso dos pilares importantes. Uno, que viene a ser el ser diferentes dentro del mercado, es decir, tener un elemento diferenciador que nos enfoque a ese segmento, a ese escenario meta en el cual nuestro cliente viene a ser, ¿no? El que toma ese rol principal, ¿sí? Y otro adicional, que ese elemento diferenciador se mantenga en el tiempo, es decir, generar sostenibilidad en el proceso como tal de lo que viene a ser, ¿no? Este escenario en sí, ¿sí? Entonces ahí viene justamente, ¿no? El tema de conocer o tener esa información de qué, de esas tendencias, de esas preferencias de clientes finales, cómo yo puedo en este caso generar valor y cómo ese valor hacerlo perdurar en el tiempo. Entonces ahí viene ese conocimiento de lo que viene a ser los datos, ¿sí? Datos que viene a ser, digamos que en nuestra era, digamos, moderna, ¿no? Un poquito hablando de lo que habíamos mencionado, nuestra revolución industrial, ¿sí? Que en su momento capaz era justamente el petróleo. Ahora, el petróleo actual de nuestro escenario, digamos, tecnológico que tenemos vienen a ser los datos, ¿no? ¿Sí? Y las refinerías que van a procesar justamente esos datos, ¿quiénes vienen a ser? Esas entornos tecnológicos que tienen capacidades de cómputo importantes, como por ejemplo, capaz algunos lo hemos escuchado, ¿no? Capaz, por ejemplo, una nube de Google, una nube de Amazon, una nube de Azure, ¿sí? En la cual justamente vienen a tomar esa data, procesarla en base a qué? A ese elemento tecnológico que dispone para justamente poder refinar esa información que nosotros tenemos y generar justamente que esos datos que tengamos, ¿sí? Sirvan para tomar decisiones en nuestro entorno como tal, ¿no? ¿Sí? Pues aquí algo importante también, ¿no? Que debemos un poquito, digamos que, tener claro, ¿no? Que el tema de transformación digital no corresponde a qué? A tener justamente qué? Información tecnológica de alta, digamos que
performance como tal, que niveles de almacenamiento, digamos que infinitos, digamos, o temas de software como tal, sino más bien hace referencia a lo que viene a ser que un escenario en el cual integran personas, integran procesos, integra tecnología, ¿sí? Que vienen a ser los tres elementos importantes que nos van a ayudar que en un proceso de integración como tal, generar, ¿sí? Esos escenarios adecuados para el manejo de la data y sobre todo que ese escenario de transformación digital permita llevarnos a dónde? A entornos en cuanto a lo que viene a ser empresariales, ¿sí? Digamos que más adecuados, ¿no? Sí, entonces aquí justamente, ¿no? Un poquito, digamos que discriminar que una estrategia digital es completamente diferente de una estrategia de transformación digital como tal, ¿sí? Estrategia digital se enfoca netamente a qué? A escenarios y manejo de data en entornos, digamos, tecnológicos, ¿sí? En cambio, una estrategia de transformación digital ya viene por detrás justamente un análisis que conlleva que no solo el manejo de datos como tal, ¿no? Sino que generar experiencias a nivel de entornos digitales innovadoras que permita a nosotros, en este caso como entorno empresarial, poder llegar a cubrir esas necesidades de quién, de ese segmento meta, de esos clientes, ¿en base a qué? A tecnologías que faciliten ese proceso de acercamiento de esos productos o servicios hacia lo que viene a ser el cliente final, ¿sí? O en este caso el entorno final, ¿no? Entonces, a eso hace justamente referencia a lo que mencionaba, ¿no? Que esa estrategia digital, ¿sí? Viene sí a ser un elemento que apalanca mediante el uso de la tecnología, ¿sí? Dentro del entorno, digamos que empresarial, poder crear, ¿no? Esos productos, poder crear justamente esos servicios que nos hagan diferentes en el mercado, ¿no? Entonces, seguramente capaz la mayoría de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, debemos tener esa experiencia de usuario, ¿sí? En este caso, capaz con nuestros hijos, con nuestros, digamos que medios familiares cercanos, que por ejemplo, plataformas como Netflix, capaz, ¿no? Es una de las plataformas que obligó a que el mundo, en este caso tecnológico, sea uno de los elementos para acercar lo que viene a ser un tema de consumo de contenido hacia nuestro escenario, digamos que familiar, ¿no? Sí, capaz, por ejemplo, la mayoría hemos utilizado en algún momento una plataforma de movilización como Uber o Cabify, ¿no? Sí, que también vino a ser ¿qué? Un escenario tradicional que era un entorno personal en el que tranquilamente, ¿qué hacíamos? Salíamos de una esquina y llevábamos, digamos que a un medio de movilización. Ahora, ¿qué teníamos? Teníamos que, como el usuario final, el entorno, segmento final, tiene esa accesibilidad a la tecnología, hacer uso de esa, ¿para qué? Para brindarle esa facilidad o esa cercanía, ¿no? En base a la tecnología, ese rendimiento, en este caso empresarial, ¿no? Como por ejemplo el tema de movilización, ¿no? A través de Uber, Cabify como tal, que vienen a ser esos elementos en sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de esas dimensiones que nosotros debemos tener en consideración en cuanto a qué, al proceso de transformación digital, vienen a ser justamente qué, los elementos de importantes o a donde se enfoca, digamos, como vectores, ¿sí? En los cuales viene esa necesidad de transformación digital. Primero, el cliente en nuestro entorno, en nuestro punto central, ¿no? ¿Sí? Es decir, a quién nosotros vamos a servir con ese producto o servicio, ¿sí? Uso de canales digitales. En este caso, la mayoría de nosotros creo que tenemos, ¿no es cierto?, la accesibilidad por lo menos a un teléfono celular. Entonces, ¿ese qué viene a ser? Ya un punto de entrada tecnológico que la mayoría de nosotros es de uso común, es en este caso de fácil utilización, e incluso también es fácil aplicar cualquiera de las, en este caso, apps o desarrollos que se tienen en entornos organizacionales para cargarlo y tenerlo disponible en donde, en nuestro equipo como tal, ¿no? ¿Sí? Y otro elemento importante viene a ser justamente ¿qué? Esa inteligencia del manejo de datos, sobre todo en tiempo real, ¿no? ¿Sí? En el cual justamente ¿qué nos da? Esa visibilidad, sobre todo de qué? De esa cercanía, de ese manejo de data que nosotros tenemos dentro de ese entorno, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, para el proceso de
eh, generar un escenario de transformación digital, generalmente existen metodologías o métodos para, digamos, tomar o embarcarnos en ese proceso. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, hablemos del PMBOK, digamos, el escenario, digamos que, o metodología tradicional de proyectos, ¿no? En el que empezamos con qué? Con un proceso de iniciación, planificación, ejecución, cierre, y dentro de esto, ¿qué se encuentra? Un proceso de control transversal a todos los elementos que nosotros disponemos dentro de este escenario y un proceso de retroalimentación también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se involucra el tema de mejora continua, que justamente va asociado ¿a qué? A estos elementos que nosotros podemos ir visualizando, ¿no? ¿Sí? En este caso, viene a ser, ¿no? Personas y cultura, debemos conocer nuestro entorno o a dónde nosotros estamos enfocando nuestro escenario, en este caso, servicio a nivel de entorno digital, ¿sí? Esa experiencia de cliente que nosotros estamos buscando para que de cierta manera llegue a cubrir justamente qué, esas necesidades, ¿sí? O esos requerimientos que a nivel de usuario final están necesitando o no están siendo atendidas de manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Conocer esos procesos y tecnología que viene a enriquecer nuestro escenario de qué, de ese servicio o en este caso de ese bien que capaz nosotros estemos entregando dentro de nuestro proceso como tal, ¿no? Y también conocer en este caso nuestra realidad, ¿no? Nuestro modelo de negocio, ¿sí? Que vienen a ser, digamos que, esas dimensiones en las cuales, ¿no? De cierta manera, ¿sí? Necesitamos centrarnos. ¿Para qué? Para que ese proceso de transformación digital, ¿sí? Vaya tomando sentido dentro de este escenario, ¿no? ¿Combinado con qué? Con lo que les había comentado, ¿no? Personas, procesos y tecnología que se integren dentro de un entorno común para sacar su mayor provecho como tal, ¿no? ¿Sí? Avanzando un poquito, en ese proceso de transformación digital, ¿sí? Empezamos justamente con lo que sería, ¿no? Nuestro escenario, nuestro elemento, digamos que central, que viene a ser esa experiencia del cliente, ¿sí? Esa experiencia del cliente que va asociada a lo que sería en este caso, ¿qué? Primero, entendimiento o en este caso conocer nuestro segmento meta o nuestro cliente como tal al cual nosotros vamos a atender. Esa comprensión del cliente como tal justamente viene asociada a qué? Como ustedes saben, en el entorno digital viene justamente a reinventar experiencias humanas. ¿Por qué? Porque el entorno digital no está exclusivamente, en este caso, definido para qué? Para un segmento etario como tal, ¿no? En este caso, ¿qué? Capaz, ¿no? Únicamente adolescentes o en este caso procesos, digamos, que en un escenario de madurez, que el entorno digital viene a estar a cubrir todos los segmentos, digamos que, de lo que viene a ser, ¿no? El entorno etario de lo que viene a ser un entorno social, ¿no? Sí, entonces por ello viene justamente a qué? A ir conociendo ese cliente final, ¿sí? De qué manera podemos generar ese proceso de que esas herramientas que nosotros podamos colocarlas de manera pública en entornos, digamos que digitales, ¿sí? Permitan ese entorno fácil, ese entorno simple, ese entorno útil y sobre todo ahora que la data está siendo expuesta en este tipo de plataformas, segura, ¿no? Sí, como ustedes recordarán capaz, ustedes han de haber escuchado, digamos que días atrás salió justamente una empresa, ¿no? En la cual de cierta manera, ¿qué estaba haciendo? Tratando de captar información para obtener data. Ustedes han de haber escuchado de que estaban escaneando los iris del ojo como tal, ¿no? A cuentas, digamos, de $30 que estaban pagando a cada persona por generar eso, ¿no? Imagínense, nosotros le estamos entregando por $30, ¿qué viene a ser? Nuestro escenario genómano que tenemos en el iris como tal. ¿A quién? A alguien que va a hacer uso de esa data que desconocemos, si lo hará en este caso, ¿qué? En un entorno malicioso o en un entorno capaz de investigación o en un entorno justamente de qué? De desarrollo tecnológico que desconocemos netamente cuál es el uso de ese tipo de información, ¿no? Entonces es bien importante justamente, ¿no? El tener que ese elemento de seguridad que permita generar esa tranquilidad, sobre todo
a ese escenario, ese cliente final, ¿no? ¿Sí? Y ese escenario también el concepto de personalización. Personalización, ¿qué? Como ustedes saben, nosotros creo que como usuarios somos exigentes, ¿no? ¿Sí? Capaz, por ejemplo, mínimo en el tema de servicio de Internet, ¿no? Sí, capaz vemos que ya se está pixelando, capaz vemos que está robotizándose la voz. En ese momento ya estamos generando nuestra alerta a nuestro proveedor, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene también, ¿no? Ese escenario de qué? De personalización, ¿sí? De conocer cuáles son esos dolores de nuestro cliente para que esa experiencia de usuario no sea negativa, sino más bien sea un entorno completamente positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí viene, ¿no? Ese escenario importante de qué? De que todo el proceso de transformación debe ser justamente, ¿no? Transversal a toda la organización y sobre todo tener justamente a quién, al cliente final o a quién vamos a servir con ese escenario como elemento central de nuestro proceso, ¿sí? Entonces aquí un poquito, digamos que lo que viene a ser, ¿no? ¿Sí? Esos vectores que habíamos mencionado hace un momento, en donde se enfoca el proceso de transformación digital, ¿sí? Que viene a ser justamente experiencia del cliente, en este caso, personas como tal. Clientes que pueden ser internos o externos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el proceso de adopción tecnológica que vamos a necesitar que tanto nuestro escenario interno entienda cuál es su funcionamiento, como también entender cuáles son los requerimientos en cambio de quién, de ese cliente final, ¿sí? En el que justamente, por ejemplo, tenemos plataformas de omnicanalidad. Aquí hacemos referencia de plataformas de omnicanalidad, justamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Un escenario de omnicanalidad, nosotros lo tenemos de nuestro celular, ¿sí? En el cual nosotros, ¿qué tenemos? Tranquilamente podemos tener plataformas de contenido, por ejemplo, Netflix, plataformas en este caso de redes sociales, las diferentes que tenemos en el mercado, ¿sí? Plataformas en este caso de consumo en línea, ¿sí? Es decir, sobre un mismo equipo, nosotros, ¿qué tenemos? Un escenario omnicanal que soporta o entiende diferentes tipos, en este caso, de tecnologías digitales que están a nuestra disposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí viene justamente ese entendimiento, esa experiencia de cliente que va asociado a qué? A lo que viene a ser, ¿no? ¿Sí? Esos productos o esos negocios que nosotros podemos generar en ese entorno, sobre todo aprovechando esa accesibilidad, ¿sí? Que tiene el cliente final a la tecnología para el uso de ello, ¿no? Entonces, aquí viene justamente el uso de una plataforma tecnológica. Plataforma tecnológica que deberá, en este caso, ¿qué? Ser amigable con quién? Con nuestros procesos, ¿sí? Porque generalmente, capaz, la mayoría de empresas, como en todo el Ecuador, digamos que estábamos acostumbrados al tema de qué? De lo que viene a ser la presencialidad como tal, el poder, digamos, tener, ¿no? Ese entorno, digamos, o esa interacción social frente a frente y pasar a un entorno digital que involucra digitalizar información, ¿sí? Y esa información como tal de ese proceso de digitalización, en este caso dentro de lo que viene a ser, ¿no? Casa dentro de una organización, ¿qué viene a ser? Criterios de automatización para poder gestionar esa información, identificación de procesos para justamente tener qué, el impacto que genera, digamos, cada uno de ellos y jerarquizarlos para de acuerdo a ello tener qué, un menor costo, beneficio, costo, operación que nosotros tengamos dentro de ese escenario, ¿no? Y sobre todo, nosotros enfocarnos en qué, en el proceso de qué, de ese Customer Journey. ¿A qué hace referencia el tema de Customer Journey? Nosotros como organización, tomarle de la mano a ese cliente final e irle llevando, ¿sí? De la mano, ¿a quién? A ese entorno de fácil uso, ese entorno seguro, ese entorno ágil, ¿sí? De utilizar herramientas tecnológicas que nosotros tenemos dentro de nuestro entorno, ¿no? ¿Sí? Pues para ello, por ejemplo, hay que bien, justamente, ¿no? Elementos importantes como, por ejemplo, ¿sí? Viene a ser lo que se denomina los BPMs o en este caso los procesos de administración de negocios, ¿sí? También, ¿qué viene a ser ahí? Temas de, por ejemplo, una vez digitalizada la información, identificada en procesos internos, generar en cambio análisis a través de, por ejemplo, minería de datos, ¿sí? En la cual, ¿qué hacemos? Identificamos si esos procesos, de acuerdo a qué, a lo que nosotros esperamos, está o no está generando ese impacto positivo o está generando cuellos de botella
o está generando capaz temas de retrasos en nuestro proceso de experiencia de cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí viene justamente la necesidad de qué? De simplificar y mejorar los procesos en base a qué? A una infraestructura tecnológica que nos permita generar aquello, ¿sí? Pero para ello, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, el tema de capacitación digital, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento de las personas no es el mismo o no es uniforme para todos los segmentos o las edades que se quiere llegar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene justamente qué? Esa evaluación de competencias, en este caso digitales, a nivel tanto cliente interno como cliente externo, para generar qué? Un escenario intuitivo, fácil como tal de uso, para que justamente eso no se convierta en una barrera para poder nosotros llevar en ese customer journey a quién, a ese cliente final, ¿no? Interno o externo, ¿sí? A través de esas herramientas de colaboración que vienen, digamos, que a generar este proceso como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene justamente, ¿no? El tema de conocer la experiencia del cliente y generalmente, digamos que, un poquito, conociendo, digamos, en base a qué, a estudios o en este caso, información que se ha venido, digamos, enfocando sobre todo en el tema de clientes finales, ¿sí? El tema de qué es lo que busca justamente, ¿no? Un cliente, o en este caso nosotros también, porque en algunos momentos, en algún rol de nuestra vida, también somos clientes, digamos, de algún tipo de bien o servicio. ¿Qué es lo que buscamos? Temas de rapidez, facilidades de pago, ¿sí? Conocimiento justamente de la empresa como tal, comodidad que me brinda el manejar justamente qué, esos productos o servicios que me están ofertando, ¿sí? Tener justamente qué, esa cercanía a través de qué, de un trato agradable o esa interacción que nosotros necesitamos, ¿sí? O el tema de qué, de apalancar todo ello en lo que viene a ser el uso de tecnologías, en este caso, que viene a ser la plataforma en la cual generalmente se lo hace, ¿no? Entonces, si nosotros alineamos todas esas necesidades, podemos llegar a qué? A conseguir posicionarnos, ¿sí? En un mercado en el cual la experiencia del cliente sea positiva o estamos justamente arriesgándonos a qué? A que capaces que no nosotros no analizamos bien el entorno en el cual a nosotros nos estábamos enfocando, en cambio generar procesos de retraso, ¿no? ¿Sí? Procesos de retraso que va a generar ¿qué? Seguramente una nube de nieve mucho mayor. ¿Por qué? Porque una mala experiencia de usuario generalmente esa se transmite inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Esa digamos que viene a ser ¿qué? Como una mecha, digamos que enciende automáticamente ese proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene justamente esa necesidad de generar, ¿en base a qué? A conocimientos previos, procesos de benchmarking como tal, ¿de qué? De empresas similares en el mercado que capaz ya abordaron este proceso de transformación como tal. ¿Cuáles fueron, no? Esos tropiezos para evitar justamente qué? Generar capaz esos retrasos o generar esa incomodidad, sobre todo a quién, a nuestro cliente final, ¿no? ¿Sí? Otro elemento importante viene a ser, en cambio, el modelo de negocio, ¿sí? Modelo de negocio que nos va a ayudar a qué? A tener esa verificación, ¿sí? De validez, sobre todo en qué? En ese análisis de qué? De lo que nosotros pongamos en oferta, si tiene o no tiene, en este caso, ¿qué? Un impacto positivo en nuestro segmento meta. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que ese proceso de detección de necesidades, ese proceso de validez como tal de impacto positivo en nuestro entorno, nuestro segmento meta, por ejemplo, viene aquí lo que viene a ser la analítica de negocio, ¿no? Analítica de negocio que lo podemos hacer a través de qué? Business Intelligence, a través de analítica predictiva, a través de Big Data como tal, que vienen a ser, digamos, elementos base que, en base a esa data que va justamente recopilando, ¿sí? Tener justamente, ¿no? Esa información, ¿para qué? Para, sobre todo, ir tomando esas decisiones, ¿no? De digitalización de negocio, ese escenario de innovación y uso de plataformas, en este caso, o elementos o servicios disruptivos como tal, que generen lo que vendría a ser, ¿no? Ese elemento, digamos que diferenciador, sobre todo en el segmento, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ese escenario también poder identificar lo que sería qué,
modelos de negocio sustitutivos que puedan justamente emerger, ¿no? Dentro del sector en el cual nos encontremos a través de las diferentes tecnologías. Entonces, ¿qué viene a ser? Nuestro foco, cliente final, y ese elemento que debe tener una oferta de valor diferente, ¿sí? O diferenciadora de el segmento meta que nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de ese proceso, digamos que de procesos y tecnologías, ¿qué es lo que podemos nosotros, digamos que generar como un escenario habilitador? ¿Sí? ¿Qué viene a ser, no? Sí, el integrar digitalización de procesos y también procesos de automatización, que no vienen a ser, digamos que el mismo escenario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿viene a qué? Primero, apalancar justamente esa tecnología, ¿no? Tecnología en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro escenario como tal, entendiendo que qué infraestructura es la que tenemos, si tenemos un escenario escalable como tal que nos va a permitir crecer en el tiempo, ¿sí? Generar justamente qué, que esa data que vayamos consumiendo, que vayamos, digamos que alimentando a nuestro proceso como tal, sirva para qué, para predecir justamente resultados, para toma de decisiones en lo que viene a ser el proceso en sí, ¿sí? Y eso que permita crear justamente qué, en este caso, nuevas experiencias hacia el usuario final, ¿no? ¿Sí? Que esto se refleje en dónde? En plataformas de negocios de manera intuitiva, fácil de uso como tal y sobre todo asociada a qué? A elementos tecnológicos que generalmente son de uso común en nuestro mercado meta, ¿no? ¿Sí? La mayoría, como les comentaba, ¿qué viene a ser? Un teléfono celular, ¿sí? Creo que la mayoría tiene más un teléfono celular que justamente tal vez tener una laptop como tal, ¿no? Sí, entonces viene a ser el punto de entrada en lo que viene a ser justamente el tema de la transformación digital, ¿no? Sí. Y sobre todo conocer también, ¿no? Ese escenario de personas y cultura. ¿Por qué? Porque nuestro escenario es cambiante, ¿sí? Es en este caso que diferentes tendencias, nuevas modas, nuevos digamos que elementos como tal, ¿no? Que a nuestro usuario final, que a nuestros clientes finales justamente les llama la atención, ¿sí? Al menos ahora que estamos de una ola tecnológica, digamos que de innovación recurrente, incluso también viene a ser eso, ¿no? Sí, el tema de poder conocer, ¿no? Sí, ese proceso de atracción, selección, evaluación, capacitación y transformación cultural continua, ¿no? Porque actualmente la tecnología ya no es estática. Ustedes seguramente han de haber visto en son sus equipos celulares, ¿no? Capaz salió justamente, ¿qué? El lanzamiento de un nuevo modelo el día de hoy y de aquí a 3 meses ya estamos viendo un modelo, en este caso completamente diferente, con mayores funcionalidades, con nuevos elementos tecnológicos que integran esa experiencia de usuario diferente, en el que el equipo que teníamos ya dejó de ser, en este caso, atractivo, y pasa a qué? A ser justamente un proceso de innovación, en el cual la mayoría, digamos que, de nuestras nuevas generaciones están embarcados ya en ese entorno, ¿no? En escenario justamente de ir en qué embarcados en el proceso como tal de lo que sería la tecnología en sí, ¿no? Sí, entonces, dentro de lo que viene a ser el roadmap como tal de el proceso de transformación digital, ¿qué es lo que comprende, digamos, ya a nivel de organización? Sí, primero, tener justamente qué comprometida a la alta dirección. En este caso, conozca y sepa de la necesidad de qué, de dar ese paso a ese entorno digital que ahora la mayoría de nosotros nos encontramos justamente ya conectados, ¿no? ¿Sí? Y dentro de ese escenario establecer justamente esas metas sean a corto plazo, largo plazo, dependiendo del giro de negocio que nosotros dispongamos y asociado a lo que viene a ser también, ¿no? El tema de presupuesto, ¿sí? Presupuesto que va a depender justamente de qué tan robusto, de qué tan, en este caso, enriquecedor como tal va a ser justamente esa experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque mientras más, digamos que elementos integremos a nuestro proceso justamente de digitalización, procesos digitales, acercamiento, digamos, a nuestro cliente final, que involucra tener justamente, ¿no? Personal especialista que a nivel de tecnología vaya acompañando en ese proceso, ¿no? ¿Sí? Y definir justamente esos alcances o implementación de qué? De esos, digamos que, proyectos denominados como faro, digamos, o vienen a ser, ¿no? Ese, digamos, de jerarquización
de pasos, digamos, que vamos a ir dando. ¿Para qué? Para que ese equipo de trabajo vaya generando ese proceso de modificación o cambio a ese escenario digitalizado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir alinear nuestro equipo de trabajo interno, generar nuestros escenarios o procesos internos dentro de nuestro entorno como tal, sea a nivel de tecnología, de administración, de lo que viene a ser procesos justamente de compras, adquisición y demás que vienen, ¿no? A integrar todo este escenario, ¿sí? Información que luego de haber justamente que generado, digamos, el proceso como tal de socialización o digamos que viene a ser, ¿no? Como el beta tester, digamos, o nuestro primer, digamos, escenario de, digamos, de interacción con el mundo digital, poder tener, ¿no? Esa evaluación del programa, cómo está funcionando, en base a los diferentes KPIs que nosotros, digamos, hayamos definido dentro de qué, de ese entorno empresarial. Entonces, aquí es donde interviene justamente algo importante, que viene a ser ¿qué? El entorno del análisis de datos, ¿sí? Análisis de datos que nosotros lo podemos realizar justamente a través de, por ejemplo, lo que viene a ser la Big Data, ¿no? ¿Sí? La Big Data que nos va a ayudar a qué? A que inicialmente nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos Ya justamente está en los Yumi Yumi en el un, carrito, ¿eh? en este caso, Sí, análisis de carrito Yumi, inteligencia de negocio clásico, diagonal ¿sí? al shopping. En el cual luego, ¿qué hicimos? Pasamos justamente un paradigma en cambio de qué? De manejo de volúmenes de data que de manera inicial, digamos que no teníamos la manera justamente de poder procesarla, asimilarla y generar, digamos, de esos elementos como tal, ¿no? Entonces a ello justamente vienen, ¿no? Herramientas como Big Data que nos va a ayudar en qué? En lo que sería, ¿no? El proceso, ¿sí? De entendimiento de esa información como tal, ¿no? ¿Sí? Proceso de entendimiento que nos va a ayudar justamente en qué? En lo que sería qué? Características como, por ejemplo, variedad, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué? Para el análisis de datos nosotros tenemos herramientas disponibles y muchas de ellas basadas justamente sea en software libre o software propietario desarrolladas por colaboración, es decir, ahí viene justamente que la necesidad del criterio, ¿no? De cuál de ellas es la que encaja más de acuerdo a qué, a la organización que nosotros estamos desarrollando. Facilidad de uso. Aquí hace referencia a tener esa simplicidad, sobre todo para el manejo y esa programación. ¿Para qué? Para ese proceso de análisis de datos, ¿no? Sí. Un escenario de trazabilidad que hace referencia a qué? A tener claramente de dónde viene el dato, cómo está siendo procesado el dato y cómo estos están siendo utilizados para qué? Para ese proceso de toma de decisiones como tal, ¿no? Consistencia, un elemento importante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de data que nosotros tenemos o que nos pueden alimentar a lo que viene a ser nuestra infraestructura, generalmente, ¿qué debe pasar? Por un elemento de auditoría que permita validar si esa data tiene o no tiene coherencia, tiene o no tiene consistencia, ¿sí? ¿En base a qué? Al requerimiento que necesitemos para que esos cálculos, ese proceso como tal de lo que viene a ser analítica como tal, del resultado que estamos esperando, ¿no? ¿Sí? Otro elemento importante viene a ser la adaptabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente nos permita que, en base a lo que nosotros tengamos, sí, generar esos cambios que necesitemos, sí, sea para rehacer todo, o sea, en este caso, para un proceso de reciclaje como tal de la misma, o en este caso, ¿para qué? Para modelado de mejoramiento en algunos segmentos que nosotros capaz tengamos dentro de ese entorno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí viene, ¿no? La importancia de qué? De tener justamente, ¿no? Este elemento que nos va a permitir sobre todo qué? Pasar a lo que sería en este caso, lo que sería marcos metodológicos que nos permitan generar esos diferentes niveles de metodologías de analítica que nosotros podemos tener dentro del entorno, ¿no? ¿Sí? Por ello, nosotros, ¿qué tenemos? Nuestro escenario clásico, digamos, que venía de una analítica descriptiva, de una analítica de diagnóstico, que, digamos, era, viene, ¿qué? Hacer, digamos, que su escenario inicial como tal. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que nosotros debemos tener ya la visión
¿Para qué? Para conocer cuál va a ser esa tendencia, ¿sí? ¿En base a qué? Justamente, analítica predictiva, ¿sí? Analítica prescriptiva o analítica continua, que nos permita justamente generar un proceso, sobre todo a nivel de madurez de lo que sería una organización, ¿sí? Tener ese proceso, ¿no? De gestión, de definición, de cualificación como tal, ¿sí? Y optimización a lo que ya hemos venido realizando, ¿sí? Entonces ahí viene, por ejemplo, una de las metodologías, digamos, de cierta manera que suele ser de uso común, el denominado CMMI, ¿sí? Que viene a ser una metodología que nos va a permitir justamente que, en base a diferentes técnicas como tal, ¿sí? Conocer cuál justamente viene a ser qué, ese desarrollo de madurez que estamos teniendo en base a lo que viene a ser qué, ese análisis o esa analítica que nosotros podemos tener en base a qué, por ejemplo, temas de volumen, ¿sí? Cuando nosotros ya manejamos temas de Big Data como tal, la cantidad de procesamiento de información que nosotros tenemos va a ser justamente un elemento, digamos que bastante considerable, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a permitir a nosotros generar justamente un escenario, digamos que mucho más acotado, que nos va a permitir generar pruebas de verificación como tal, ¿sí? Para temas de reformulación, para temas de valoración, en este caso de errores, criterios de importancia que nosotros tal vez estemos tomando o no dejando de tomar en la muestra como tal. También nos va a ayudar sobre todo en el tema de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la data que nosotros vamos a tener, vamos justamente a qué? A tenerla, digamos que en un mayor volumen, con una anticipación, sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros usuarios finales ya están, en este caso, alimentando esa información a nuestra base como tal, ¿no? ¿Sí? Otro importante viene a ser el tema de la variedad de datos, como habíamos mencionado, ¿no? ¿Sí? El proceso de análisis va justamente a qué? A tener una fuente de data diferente, ¿sí? De distinta naturaleza, y estos van a tener que ser manejados en base a qué? Justamente, ¿no? Temas de pruebas de comprobación, temas de fiabilidad, temas justamente de manejo, ¿no? De esas evidencias en cuanto a qué, si esa información como tal da o no da esa mayor fiabilidad y robustez a las conclusiones que nos podría llegar justamente esa analítica de datos, ¿no? ¿Sí? Veracidad de datos. Ustedes saben, en el entorno tecnológico podemos tener justamente qué, información o data, en este caso real o ficticia, en la cual justamente también necesita que esos sistemas de información que nosotros tengamos pasen por un proceso de auditoría que permita desarrollar justamente pruebas, en este caso sustantivas. ¿Para qué? Para validar integridad, para validar exactitud, para validar, en este caso, validez de la información como tal, y para así integrar justamente ¿qué? Esos niveles de seguridad en base a esa data que nosotros tenemos para tener la garantía de esos resultados en sí, ¿no? ¿Sí? Y también el tema de viabilidad como también visualización de data, ¿no? ¿Sí? Que dependerá justamente de los métodos en los cuales nosotros, digamos, nos embarquemos para ese proceso como tal de análisis en sí, ¿no? ¿Sí? Proceso de análisis que justamente va a ir atado a qué? A los escenarios de muestreo, sobre todo en el tema de ya análisis o auditoría de lo que viene a ser el proceso como tal de información, ¿no? ¿Sí? Ustedes capaz un poquito, ¿no? Digamos, de yéndonos, digamos, al proceso, digamos, generalmente, ¿cuál era? Muestreos limitados en un escenario tradicional, ¿sí? En un momento determinado, en el que justamente no sabemos si va a haber variabilidad como tal en momentos diferentes, ¿sí? O quién en este caso lo pudo haber realizado como tal ese proceso, ¿sí? Y ahora, en cambio, la auditoría avanzada, ¿qué tenemos? Tenemos que un segmento meta en el cual justamente viene a ser que ese 100% de población que tiene accesibilidad a la tecnología y ellos están continuamente alimentando con data, ¿sí? Determinando justamente qué, lo que nosotros, digamos que como organización necesitamos. ¿Para qué? Para justamente generar esos procesos de análisis, ¿no? Procesos de análisis en escenarios de automatización como por ejemplo inteligencia artificial o en este caso ese proceso de aprendizaje y mejora, ¿no? Sí, que viene a ser, por ejemplo, con temas de conceptos de IA o en este caso con el deep learning como tal, ¿no?
y actualmente, digamos que se tiene, digamos, dentro de nuestros entornos tecnológicos, ¿sí? Para el proceso y desarrollo como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de esos impactos que nosotros podemos tener en ese proceso de analítica de datos, ¿qué es lo que podemos, digamos, que tener? ¿Sí? En este caso, reducción de costos de acceso a los datos, ¿sí? Porque yo ya no tengo en este caso que, tal vez, ¿no? Generar justamente qué, un equipo como tal que genere el proceso de entrevistas a un segmento de clientes finales y poder justamente tener los recursos necesarios para poder, digamos que, apalancar, ¿no? Todos los recursos que necesito para generar ese proceso como tal de obtención de data, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo al usuario final conectado a un mundo tecnológico que me va a ir entregando esa data, ¿no? Por eso incluso hay empresas o grandes empresas que venden información, en este caso bases de datos, para toma de decisiones de empresas que están iniciando su proceso de transformación digital, ¿no? Seguramente ustedes capaz han de haber visto, han de haber conocido que, por ejemplo, tema de Netflix, ¿qué tiene? Netflix por detrás tiene justamente un tema de qué? De análisis de data, en el cual lo tiene segmentado, ¿no? ¿Segmentado por qué? Por país, por región, por continente, y es por eso que ellos, por ejemplo, van creando contenido en base a qué? A país, región o continente, porque tienen la certeza de que lo que están generando va a generar la rentabilidad que ellos necesitan y aseguran que, en base a esa analítica realizada antes, que ese producto que están liberando a Ecuador, a Centroamérica, a Sudamérica, va a tener éxito porque ya hubo un estudio previo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene justamente, ¿no? Esa reducción de costos a ese acceso de datos, que generalmente se lo suele hacer justamente con qué? Con estas grandes, digamos, sobre todo, ¿no? Plataformas, por ejemplo, de redes sociales en las cuales de manera, digamos, inconsciente, y nosotros también capaz lo hemos hecho, ¿sí? Hemos alimentado con información de tendencias, de gustos y demás que ellos lo van tomando, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente tener qué? Esa base de información y a esa base de información generar justamente procesos de comportamiento, pronóstico, demanda que tiene ese segmento, ese mercado o esa región a la cual nosotros necesitamos atender como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso en qué genera? Un proceso de agilidad, ¿sí? En el que yo ya sé a dónde me tengo que enrumbar, yo ya sé en dónde me tengo que enfocar para liberar ese producto o ese servicio que yo, con el análisis previo, tengo la garantía que va a tener, ¿qué? Una acogida del 20, 30, 40, 50% como tal en ese segmento del mercado, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué me va a permitir? Justamente tener esa visualización, ¿no? ¿Sí? De esas métricas y esos KPIs que me van a ayudar justamente a qué? En base a técnicas, por ejemplo, de extracción, transformación y carga, denominadas como las ETL, ¿sí? Para justamente definir, ¿no? Esos procesos de datos, esa extracción de datos en base a un proceso de depuración, de homogenización como tal, criterios justamente de lo que viene a ser, ¿no? El manejo en sí, nos permite tener o identificar a dónde nos estamos enfocando con ese escenario, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene, ¿no? Este tema, digamos, de análisis de data, que nos ayudará a qué? A tener esos atributos, esas escalas de variables que nos va a permitir tomar decisiones y sobre todo ese proceso de categorización, ¿no? Para definir justamente, ¿no? Esos escenarios de qué? De agrupaciones, valores o atributos en los cuales nosotros nos estemos enfocando. Pues, por ejemplo, ahí que tenemos elementos, por ejemplo, como minería de procesos, ¿no? Sí, en este caso el process mining, ¿sí? ¿Que nos va a ayudar a qué? A nosotros como empresas, ¿sí? Que ese volumen de cantidad de procesos nos permitan qué? Crear, almacenar, mejorar y generar justamente un escenario operativo digital adecuado, ¿sí? Sin tener que en este caso estar capaz en ese proceso de prueba y error que nos retrase capaz de la competencia, ¿sí? O nos saque del mercado justamente por ese escenario, ¿no? También vienen justamente temas de data mining, minería de datos, que nos va a ayudar a qué? A en ese proceso de Big Data como tal, ¿no? Generar esas interrelaciones que nosotros tenemos en base a las diferentes técnicas de minería de datos, ¿sí?
y tener justamente, ¿no? Capaz, ¿no? Mediante ese análisis multivariante justamente de estadística, en este caso descriptiva clásica, ¿sí? Tener qué? Esa capacidad, esa relativa sencillez del procesado y modelado de datos como tal. ¿Para qué? Para poder tener esa visión como tal, ¿sí? Para ese proceso en sí, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite tener un escenario de descripción y un escenario de predicción como tal, ¿no? ¿Sí? Que nos lleva justamente a qué? A elementos importantes, sobre todo en la toma de decisiones, ¿sí? Y que son, vienen a ser qué? Esos aceleradores digitales para ese proceso como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto viene a ser en cuanto a lo que justamente correspondía a mi ponencia de hoy, ¿sí? Espero que, digamos, un poquito, ¿no? Haya, digamos, que abierto lo que viene a ser, ¿no? El proceso de conocimiento, qué es lo que tenemos por detrás en un proceso de transformación digital, y todo esto viene a través de qué? De el conocimiento y la data, ¿no? Y sobre todo de esa data, tener justamente qué? Ese manejo adecuado para, sobre todo, generar ese proceso de análisis de decisiones, ¿sí? Muchas gracias.